Y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. La iniciativa es rechazada por el gobierno. Para profundizar en el tema nos acompaña el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, nuevamente en estas lides, otra conversación respecto a otro retiro del 10%. ¿Qué tal, Andrés? Sí, acabamos de terminar la Comisión de Constitución, por suerte. La estamos revisando, acaba de terminar la sesión. Toqué la campanilla y me conecté al Zoom para conversar con ustedes. Sí, son 5 proyectos de reforma constitucional que tienen que ver con 4 temas complementarios al primer retiro del 10%. No solamente está el proyecto del segundo retiro del 10%, la diputada Pamela Giles, sino que hay un proyecto que permite el retiro de fondos para quienes tengan diagnosticada una enfermedad terminal, una enfermedad catastrófica. Hemos visto incluso un fallo reciente en la Corte de Apelaciones de Talca que le otorga un derecho a una persona que tiene una enfermedad terminal, y hay un llamado nosotros como legisladores de poder establecer esta regulación. Además, la ministra del Trabajo, que estuvo presente en esta sesión, mostró una muy buena disposición a que el gobierno pueda presentar una iniciativa o una indicación y acompañar esta idea que el gobierno comparte. También hay un proyecto que dice relación con el retiro forzoso de pago de alimentos para aquellos deudores de pago de alimentos, para que el juez de familia pueda ordenar el retiro de los fondos provisionales para poder pagar esas deudas alimenticias deudadas. Estamos hablando de aproximadamente 87.000 deudores de alimentos que no han retirado el 10%, y este proyecto del diputado Mirosevich y el diputado Bernales lo que permite es que el juez de familia se subrogue en la voluntad del deudor y pueda pedirle a la AFP el retiro para poder pagar esas 87.000 deudas alimenticias. Y por último, Andrés, el último proyecto, hay uno que permite que los afiliados a una compañía de seguros que tengan la modalidad de renta vitalicia, tenemos a 633.000 adultos mayores que están en esa situación, que tienen una pensión, pero no en una AFP, sino que con una compañía de seguro a través de una modalidad de renta vitalicia también puedan retirar un 10%. Diputado, concentrémonos en el primer proyecto que usted mencionaba, quizás el más emblemático. Le pedimos que nos espere un minuto, tenemos novedades en el Congreso y retomamos el contacto ahora con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Diputado, sé que no es de su corporación, sé que usted es parte de la Cámara Baja, pero llama la atención, sé que es un tema que se aparta mucho de la discusión previsional, pero esta forma con que se ha manejado el tema delicado, muy delicado, del exfiscal, hoy secretario del Senado, Raúl Guzmán. Sí, yo creo que el tema de fondo ahí, Andrés, es que todas las autoridades tenemos que dar el ejemplo en el cumplimiento de las normas sanitarias. Es un tema que a mí no me compete hablar como diputado, un tema propio del Senado. Yo estoy seguro que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, se podrá referir y explicar más en detalle la situación. El cargo de secretario del Senado, de la Cámara, es un cargo muy importante porque es el ministro de fe de todo lo que es el proceso legislativo. Así que espero que esta situación se resuelva cuanto antes por el bien de la actividad legislativa. Diputado Walker, volvamos al tema que estábamos conversando, este segundo retiro del 10%, y la pregunta se la hago a usted, lo conversamos muchas veces en varias instancias. El primer retiro del 10% ya sabemos en qué desembocó, quizás la derrota política más dura para el gobierno en la segunda administración del presidente Piñera. Este segundo retiro del 10%, hace un tiempo lo habíamos conversado y usted lo miraba con mayor recelo, pero veo que ahora le está haciendo algo de sentido. ¿Cuál es el tema de fondo, Andrés? En octubre, y tú sigues mucho el acontecer económico, lo sabes, se paga la última cuota del ingreso familiar de emergencia. ¿Qué va a pasar el 1 de noviembre? Cuando cientos de miles de familias no reciban el ingreso familiar de emergencia, familias que siguen en cuarentena, que no pueden trabajar, sobre todo trabajadores informales. ¿Cómo van a enfrentar esa situación? Por eso yo creo que este proyecto de la diputada Pamela Giles, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Mire, acá hay un instrumento que ya resultó efectivo, que resultó
fácil de aplicar, que fue eficiente en su implementación, gracias también al trabajo de la Superintendencia de Seguros, gracias también a la acción de la Asociación de AFP, más allá de algunos problemas puntuales, y es algo a lo que podemos recurrir en cualquier momento para permitirle a los chilenos subsistir frente a una pandemia que cada día resulta más compleja y más prolongada. Entonces, no basta con que el gobierno diga, mire, a mí no me gusta la iniciativa. Yo tampoco quisiera que el costo de la crisis lo pagaran los trabajadores. Entonces, es muy importante escuchar al gobierno. ¿Qué es lo que tiene que decir el gobierno, especialmente el ministro de Hacienda? Bueno, yo creo que lo primero que debería haber hecho el gobierno, una vez que anunció la prórroga del estado de catástrofe, ¿no?, por la pandemia, es decir, mire, vamos a prorrogar el estado de catástrofe, pero así como prorrogamos el estado de catástrofe, vamos a mantener un ingreso familiar de emergencia mientras dure la pandemia, ¿no es cierto? Es lo mínimo. ¿Por qué los chilenos están pensando, por qué nos escriben y nos dicen, bueno, consideren un pago del segundo retiro del 10%? Bueno, Diputado. Pero porque perdón, hay una solamente un punto, situación un segundo retiro de que en los desesperación. números, solamente un punto, va a ser menos efectivo que el primero, reconozcámoslo. Hay un buen porcentaje de la población que no va a poder retirar un peso porque ya retiró todo. Otro importante grupo de la población, que también es mayoritario, que tenía entre 1 y 10 millones, que también va a poder retirar solamente un saldo. No puede retirar quizás el desde 1 millón que fue el primer retiro. O sea, este va a ser bastante más acotado para que pongamos un poquito los números más en consideración. Efectivamente, y por la misma razón, Andrés, porque es más acotado y porque hay cerca de 2 millones de chilenos que ya retiraron incluso la totalidad de sus fondos, es que se requiere prorrogar el ingreso familiar de emergencia. Pero ¿qué pasa si llega el mes de noviembre y el gobierno dice, mire, ¿sabe qué? Se acabó el ingreso familiar de emergencia. Y acá la gente tiene que salir a trabajar, vamos a terminar con todas las cuarentenas y no hay más plata para asegurarle esta renta universal de emergencia, como nosotros la denominábamos, para los chilenos que en este momento no están recibiendo ingresos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá hay que entender que no estamos solamente en presencia de una crisis sanitaria, de una crisis económica. Esta es una crisis humanitaria. Y las respuestas tienen que venir, Andrés, de parte del gobierno. Y si las respuestas no vienen de parte del gobierno, tendrán que venir de parte nuevamente del Congreso Nacional. ¿Por qué recurrimos al instrumento del retiro del 10%? Porque no hubo un ingreso familiar de emergencia suficiente, sin letra chica, de carácter universal, que pudiera llegar a la clase media sin tantos requisitos, sin tanta burocracia. Y resultó muy efectivo. No se incendió Chile, a propósito de lo que dijo la alcaldesa Evelyn Matei, todo lo contrario, el procedimiento fue eficiente, llegó a más de 10 millones de hogares, ese retiro del 10% permitió incluso amortiguar los efectos de la recesión económica. Finalmente, hasta el ministro de Economía terminó valorando y reconociendo que había sido bueno para la economía. Entonces, yo creo que acá tenemos que sincerar el debate. Y yo quisiera que el gobierno, que tiene iniciativa de ley, a propósito ahora además que estamos discutiendo la ley de presupuesto, dijera, mire, vamos a prorrogar el ingreso familiar de emergencia, lo vamos a hacer de manera más universal para que no sea necesario que los chilenos retiren nuevamente un 10%. Pero ese pronunciamiento del gobierno no ha llegado y mientras Diputado. tanto nosotros vamos a seguir discutiendo este proyecto. Y también hay otro elemento, usted mencionaba el ingreso familiar de emergencia, también está la ley de protección del empleo. A muchos trabajadores también que se prorrogó, recordemos que el último pago para muchos era en el mes de agosto, se prorrogó para el mes de octubre. También puede haber una buena parte de trabajadores, hoy día son más de 500.000 que hoy día están afectados a la ley de protección del empleo, que podría también ser el mes de octubre el último pago. Así es, porque facultamos al gobierno a poder prorrogarlo, pero efectivamente esta nueva ley de protección al empleo que recién se está implementando también tiene una fecha de vencimiento. Entonces necesitamos que lo antes posible el gobierno pueda decir algo al respecto, pueda tener un pronunciamiento respecto al retiro de fondos para quienes tengan enfermedades catastróficas, pueda tener un pronunciamiento qué vamos a hacer con esta cantidad
muy grande de adultos mayores que no pudieron retirar el 10% porque están afiliados y reciben su pensión a través de una renta vitalicia de una compañía de seguro. Y para qué decir los más de 87.000 deudores de pago de pensiones de alimentos que no han querido retirar sus fondos provisionales porque saben que se los van a retener. Y hay niños, hay familiares que están esperando esos alimentos. De eso estamos hablando. Y por eso es que hemos decidido poner este tema en tabla. Vamos a hacer una discusión muy profunda, vamos a escuchar a la exministra del Trabajo, Alejandra Kraus, vamos a escuchar al superintendente de pensiones, vamos a analizar lo que fue los efectos del primer retiro, a quienes podría beneficiar y a quienes no este segundo retiro. Y por la misma razón, todos los que ya retiraron, bueno, están esperando cuál va a ser la respuesta del gobierno, especialmente frente a este ingreso familiar de emergencia que termina en el mes de octubre. Diputado, sin entrar en cuestiones técnicas, quiero profundizar un poco en el tema de las rentas vitalicias. Recordemos que en el primer retiro del 10%, quienes eran jubilados pero se acogieron al régimen de rentas vitalicias, no pudieron retirar el 10% porque estas platas, en buen chileno, no las administran las AFP, las administran las aseguradoras, quienes toman la plata y obviamente como una forma de seguro le entregan de forma vitalicia a una persona una pensión con a cierto nivel que va subiendo, bajando, dependiendo ciertas coyunturas. Pero aquí la plata la administra la aseguradora. Aquí la plata pasa, es el mismo afiliado el que renuncia a esa plata, entre comillas, y se la pasa al asegurador. ¿Cómo se puede cambiar eso? La ministra decía, y lo escuchaba en su locución, decía, esto es impracticable. La ministra decía, acá no hay un fondo del cual echar mano y retirar un 10%. Porque la plata no está en la AFP, está en la aseguradora. Y lo que habría que hacer es traer a valor presente, ¿no es cierto?, ese flujo y aplicar sobre el mismo un descuento. ¿Qué es lo que hizo la Secretaría de la Cámara de Diputados y la Mesa de la Cámara de Diputados al juzgar la admisibilidad de este proyecto? Dijo, mire, si el costo lo asume el afiliado, y esto de alguna manera se ve reflejado en un menor retiro de cada cuota, porque el afiliado necesita la plata ahora para poder subsistir, que la misma lógica al retiro del 10%, en el caso de los afiliados a la AFP, se puede hacer, pero no puede ser expropiatorio para la compañía de seguros. Por eso el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, declaró admisible este proyecto. Son dos proyectos, uno del diputado Fernando Mesa y otro de la diputada Pamela Giles, y lo envió a la Comisión de Constitución. Y por eso nosotros iniciamos la discusión y obviamente vamos a invitar al superintendente de seguros, vamos a invitar a la Comisión de Mercado de Valores, a la Comisión de Mercado Financiero, a todas las entidades que sea necesario escuchar para ver cómo podría ser practicable este proyecto que, insisto, ya fue declarado admisible por el presidente de la Cámara. Diputado Matías Walker, le agradecemos este espacio de conversación con Canal 24 Horas y seguramente estaremos nuevamente conversando sobre un tema que es popular como ninguno. Muchas gracias por esta conversación. Gracias, Andrés.